cómo el deporte, cómo la práctica deportiva lleva en ella o genera una serie de lecciones para los gerentes y los ejecutivos de organizaciones de otras industrias, de otros sectores de negocio. Y que no es común que eso suceda, no es común, no digo que no pase, pero no es común que el mundo de las organizaciones esté pendiente de lo que pasa en el deporte para aprender de él. Cuando se está concibiendo una organización, cuando estamos emprendiendo, cuando estamos visualizando el modelo de negocio, siempre dedicamos un tiempo a definir cuál es la identidad de ese emprendimiento, de esa organización que está en fase de nacimiento. Y esa identidad tiene que ver con el propósito de la organización, con su misión, con su visión y con sus valores. En el deporte, la identidad es fundamental, porque cuando hablamos de identidad deportiva, hablamos de cómo la disciplina deportiva, cómo el atleta, cómo el equipo muestran o manifiestan su identidad a través de lo que hacen en el terreno de juego, en la competencia, en el combate. Porque la identidad tiene que ver con creencias, tiene que ver con estilos, tiene que ver con tradición. Fíjense, ustedes pueden ver en esta diapositiva dos imágenes que son el reflejo de la identidad del deporte visto desde dos perspectivas diferentes, dos países distintos. Brasil, por ejemplo, la selección de fútbol de Brasil tiene una identidad muy particular. Todos sabemos a lo que juega una selección de fútbol como la selección de Brasil. Pero no solamente la selección de fútbol de Brasil, también la selección de baloncesto, la selección de voleibol, y no solo en masculino, sino también en femenino, que es lo más interesante. Y en prácticas de deportes individuales también vemos cómo los atletas que representan los colores y la bandera de Brasil tienen un perfil muy particular, se comportan de una manera muy especial y manifiestan esas creencias, esos estilos de hacer deporte, esos estilos de competir, una tradición competitiva muy particular que expresa lo que como nación son, su cultura. Y eso es lo que los ha hecho exitosos en el deporte. Y es una cultura que se mantiene en el tiempo. Siempre vemos cómo esos equipos que representan a Brasil tienen un comportamiento similar, un estilo similar, una forma de competir muy particular, que expresa alegría, creatividad, innovación, capacidad para tomar decisiones en segundos que les permiten anotar goles, encestar, lograr sus objetivos. Esa es la identidad del deporte brasilero, que cuando lo confrontamos, por ejemplo, con la identidad del deporte jamaiquino, fíjense que en Jamaica el deporte tradicional es el fútbol, la música preferida del jamaiquino es el reggae, les encanta, se parecen un poco a los brasileros en que les gusta la fiesta, viven con mucha pasión la música. Son practicantes de lo que llaman ellos el estilo de vida rasta, que puede ser visto inclusive como una religión. Y ellos son muy buenos en deportes como la velocidad y también en el fútbol. Pero nunca han sido unas figuras resaltantes en el esquí, en los deportes de invierno, en los trineos. Y en dos oportunidades, en el año 1998 y en el año 2022, rompiendo un poco con esa identidad que los ha caracterizado, algunos atletas muy destacados, muy comprometidos, decidieron participar en estas disciplinas en el deporte de invierno. Y eso causó un revuelo global. En estas dos ocasiones, el mundo del deporte se sorprendió viendo a Jamaica participar en lo que para ellos no es tradicional, porque no formaba parte de su identidad. ¿Cómo les fue en esas dos experiencias? Relativamente bien porque aprendieron, pero deportivamente no lograron los objetivos que posiblemente se habían planteado. ¿Dónde estuvo la particularidad en el resultado? Bueno, en que se salieron de lo que llamamos su identidad deportiva. En cambio, los brasileros, cada vez que van a competir, mantienen su enfoque en su identidad
como selección, como nación, que es lo que los caracteriza haciendo deporte. O sea, ahí hay una lección para las empresas. Muchas empresas se equivocan dando la espalda a su identidad, a su misión, a su visión, a sus valores, porque piensan que esto es un solo ejercicio de formalidad, es decir, para darle formalidad a la identidad de la empresa, pero luego que se define ya no hace falta mirar cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y cuáles son nuestros valores. Y eso es un gran error, sobre todo cuando la dinámica y la complejidad de los negocios pone las cosas más difíciles, por llamarlo de alguna forma. Las crisis se hacen presentes. El entorno pareciera que juega en contra de los intereses de las organizaciones. Y es ahí cuando más violentamos la identidad de la organización, de la empresa, del emprendimiento. Y el deporte nos deja esta primera lección. No tiene sentido dar la espalda a la identidad, porque mientras la identidad esté vigente, no se puede renunciar a ella. Hay que respetarla, hay que hacerla cumplir, porque ella comienza marcando el camino hacia el éxito. El tener una misión clara hace que la organización sepa hacia dónde tiene que ir, cuál es la ruta que debe seguir. Y tener una visión muy bien definida también establece esa gran meta que se desea lograr con el esfuerzo organizacional. Y los valores son fundamentales porque van a condicionar la forma en que cada miembro de la organización se debe comportar, debe actuar y debe hacer para lograr el resultado. Debe ser una consecuencia. En la competencia deportiva se gana, se pierde y se aprende. Y miren qué interesante esto. Cuando trabajamos en empresas, cuando lideramos organizaciones, nosotros generamos escenarios de planificación, definimos unos objetivos, construimos unas estrategias que vamos a ejecutar a través de programas tácticos, aprovechando un presupuesto en particular, y esperamos que el escenario que nos planteamos sea el mejor. Siempre pensamos en la ejecución de un plan para obtener el mejor resultado posible. Pero obviamos que en el mundo de las empresas y de las organizaciones, cualquiera de ellas, también pasa lo que sucede en el deporte. Quien practica deporte sabe que en el deporte se gana o se pierde. Y en algunos se empata. Algunas disciplinas permiten el empate y dividen el premio entre los dos equipos que participan. Pero lo normal es que cuando se practica deporte, se sabe que se puede ganar o se puede perder. Pero ojo, el hecho de que exista la misma probabilidad de perder y de ganar no quiere decir que quien practica deporte no se prepara con la misma convicción, con el mismo compromiso, con la misma dedicación, con el uso de los recursos de la manera más adecuada e intensiva posible, como si fuese a ganar. Todos apostamos a ganar, pero sabemos que podemos perder y no por eso sacrificamos los procesos de preparación. Y eso es algo que el deporte nos deja como lección a quienes trabajamos en las organizaciones. Nosotros en las empresas no estamos acostumbrados a que las cosas no salgan bien. No aceptamos perder. No aceptamos que a veces el mercado rechaza nuestros productos. No aceptamos que hay clientes descontentos por nuestra calidad del servicio. Y a veces nos negamos inclusive a escucharlo, porque pensamos que lo que está pasando no me está pasando a mí. Y que el mercado no tiene la razón, que los clientes no tienen la razón, que yo soy el que me las sé todas y simplemente haré siempre lo que a mí me parezca correcto. Y eso no está bien. El deporte nos dice, si usted sabe que puede perder, haga lo necesario para no perder. Y hacer lo necesario para no perder es esforzarse de la misma manera que lo va a hacer el que va a ganar la competencia. Hay disciplinas deportivas que en los Juegos Olímpicos dan solo una primera oportunidad para que el atleta pueda encontrar un resultado que le permita seguir avanzando. Pero si no llega a ese resultado mínimo
o alguna posición dentro de la clasificación, ese atleta puede quedar eliminado solo en su primera aparición, en su primera competencia. Es decir, que invierte 4 años el ciclo olímpico preparándose para ir a una competencia donde en 20 segundos puede quedar eliminado. Pero si este atleta pensara que no tiene sentido arriesgarse a participar, pues sencillamente no sería un atleta de alta competencia, no sería un atleta olímpico. Se vale la pena entender que en el deporte, así como se gana y se pierde, en las empresas también hay cosas que no salen bien, hay cosas que tienes que ir revisando todos los días. Hay una necesidad permanente de prepararse en todos los aspectos, preparar a nuestro equipo de trabajo en habilidades blandas, en capacidades y competencias técnicas. Eso es fundamental y ese proceso debe comenzar y nunca debe parar. Es un proceso que implica una formación permanente para estar alerta. Es lo que realmente permite que nuestro equipo humano pueda responder a las exigencias de un entorno que cambia todos los días. Y esa lección la aprendemos del deporte. Y por eso cuando yo describo de manera concreta la lección número 2, digo, en la competencia deportiva se gana, se pierde y se aprende. Porque ese atleta que se preparó durante 4 años y que en su primera prueba quedó eliminado, ese atleta aprendió. Y quien gerencia su carrera deportiva, su manager o su entrenador o su preparador, tiene que demostrarle o enseñarle al atleta que inclusive perdiendo se aprende. Y detrás de la pérdida deportiva hay una lección que ese atleta tiene que aprender para que en su próximo ciclo de preparación pueda hacer los correctivos del caso y aparecer con mayor probabilidad de éxito en la competencia. Lo mismo puede pasar con nuestras empresas. En las empresas los errores tienen detrás de ellos un aprendizaje, pero un aprendizaje verdadero que nos indica qué no deberíamos seguir haciendo y qué cosas deberíamos reforzar para obtener resultados positivos. Si el deporte tiene tercera lección, dice la pasión como combustible. Y esto es algo que es muy interesante y que cuando se habla de emprendimiento, la pasión siempre aparece como una condición actitudinal sine qua non, como parte del perfil del emprendedor y que lo vemos siempre en el perfil de los atletas. Los atletas por naturaleza son apasionados. No se puede ser atleta de ninguna disciplina si no se es apasionado. Nos apasiona el deporte, nos apasiona la disciplina que practicamos. Sentimos tanta pasión que dedicamos la mayor cantidad de tiempo de cada uno de nuestros días a la preparación. Y lo hacemos con esfuerzo, con sacrificio, con dedicación, con entrega total. Bueno, esa pasión que sentimos como atletas la debemos sentir también en el ejercicio del emprendimiento y del liderazgo dentro de cualquier organización. Y miren que en el deporte es tan interesante como que el atleta es un apasionado, pero también el entrenador es un apasionado. Pero quien dirige el deporte también es un apasionado y que, por cierto, ha sido una crítica muy dura que se ha hecho con la dirigencia deportiva, particularmente en América Latina, que dice que esa crítica hace referencia a que los gerentes deportivos se dejan llevar por la pasión y eso los ha llevado a tomar malas decisiones. La pasión te mantiene alerta. La pasión hace que estés muy pendiente de todo lo que está sucediendo. Hace que te mantengas enganchado, conectado con lo que estás haciendo. Y eso en el liderazgo de cualquier organización es muy importante. Además, la pasión te hace resiliente y eso también es fundamental, porque en una competencia es mucho más probable que te equivoques a que aciertes, pero la equivocación necesita ser corregida inmediatamente. En el deporte colectivo, por ejemplo, un pase
a un compañero. El pase puede no llegar al compañero, no llegar al destino, y el contrario puede tomar el pase y armar una jugada en ofensiva y anotarme, hacerme un gol o anotarme una canasta. Y yo no puedo perder mi perspectiva dentro de ese partido por esa anotación que me acaban de hacer. No, no lo puedo hacer. Yo tengo que ser resiliente, y es mi pasión, la pasión que siento por la divisa que estoy defendiendo, por los colores, por mi país, el que me lleva a levantarme y a retomar nuevamente mi esfuerzo para revertir esta situación, para yo anotarle al contrario. Bueno, eso es una lección para los negocios. La pasión es fundamental. La pasión debe mover al emprendedor, pero también al gerente, al ejecutivo. Y por eso hay la necesidad de que los ejecutivos y los gerentes se apasionen con algo que realmente les gusta, porque si no, no podemos hablar de pasión. Y que para mí es súper interesante. La lección número 4 dice: cada partido es una historia diferente. Voy a leer lo que está en la diapositiva para luego trabajar un poco más la idea. Dice: cada partido, entre paréntesis, juego, encuentro o combate, cierro paréntesis, es diferente. Se vive como si fuese único. Se responde de acuerdo a las circunstancias. Se predice en la preparación, pero se actúa en el calor del combate, entre paréntesis, de la justa. Ningún desafío se gana antes de jugarlo. Eso, para el mundo empresarial, es muy importante. Hay que entenderlo, hay que interpretar lo que significa que cada partido es una historia diferente. Nosotros vivimos en entornos complejos y cambiantes. Todos los días pasa algo diferente. Nuestro país es como una caja de sorpresas. Todos los días hay algo nuevo que ver, que aprender, con qué relacionarnos, qué comprender. Y eso implica que debemos estar alertas y en la mayor disposición para comprender lo que está sucediendo y actuar en consecuencia. Pues sencillamente eso es lo que sucede en el deporte. Un atleta va a una competencia, imagínese un taekwondista o un judoka, y ese taekwondista o ese judoka puede preparar su combate. Él estudia a su rival, él revisa los antecedentes, la historia de ese rival, sus éxitos deportivos, las medallas que ha logrado. Él observa los combates, los videos de los combates, hace videoanálisis. Pero a pesar de que puede imaginar lo que se va a conseguir en ese combate, solo en el combate podrá responder a lo que allí pueda suceder. Porque acuérdense que así como yo lo hago como atleta, mi rival también lo va a hacer. Él ha hecho lo mismo o un poco más de lo que yo he hecho con él antes de la competencia. Y eso hace que el combate sea mucho más competitivo, exigente, retador. Y nosotros en la gerencia tenemos que estar preparados para responder a esos escenarios exigentes, competitivos, retadores, distintos, que requieren en mí como líder una capacidad para crear, para pensar críticamente, para proponer ideas disruptivas, para innovar, y ese es el día a día de un gerente. La quinta lección, yo la llamo atacar, ¿sí? Y en el fútbol particularmente, se dice que la mejor forma de defenderse del contrario es atacándolo. La mejor defensa es el ataque. Y el ataque necesita enfoque, porque los esfuerzos dispersos no generan buenos resultados. Entonces, cuando un entrenador, cuando un director técnico, cuando un preparador organiza su ofensiva, debe cuidar ciertos detalles, debe tener un enfoque ofensivo. Y ese enfoque ofensivo requiere de una gran meta, una meta que va mucho más allá de anotar. Tiene que ver con anotar, con hacer el gol, pero luego tiene que ver con mantener ese resultado o incrementarlo, abultarlo, para que sea esa diferencia de anotaciones la que me garantice el resultado que estoy buscando, que es el triunfo. ¿Ok? Eso en el deporte
es pan nuestro de cada día. Ahora, ¿cómo eso puede ser interpretado en el mundo de las organizaciones? Y aquí lo interesante. ¿Qué significa atacar en el mundo empresarial? Bueno, atacar significa atender, enfocarse en una de las variables más importantes que determina el éxito de una empresa. Esa variable la llamamos el cliente. Si usted entiende que su organización depende de su capacidad para complacer al cliente, ya por allí está pensando adecuadamente, ya empezó a hacer las cosas bien. Ese enfoque que necesita la estrategia ofensiva de su organización debe visualizar los pasos a seguir para que su cliente esté feliz, para que su cliente le sea fiel. Y hay una fórmula perfecta que nosotros en el área de marketing hemos logrado entender y podemos demostrar. Y es que la fidelidad del cliente es consecuencia de la fidelidad que la empresa le ha demostrado en el tiempo a ese cliente. Es una consecuencia. Por eso tiene que ver con la estrategia de ataque y por eso tiene que ver con el enfoque. La lección número 6 dice: equipos y no figuras. Muchas veces nosotros como aficionados al deporte nos enganchamos con los equipos que más figuras tienen, más figuras de renombre. Los Messi, los Cristiano Ronaldo, los Ronaldinho, los Neymar y cuántas otras figuras en el caso del fútbol pudiésemos mencionar. Y nos gustan estos equipos porque tienen estas figuras. Pero la historia del deporte también nos ha demostrado que los equipos que terminan ganando los campeonatos lo ganan por ser equipo y no por las figuras que los integran. Y eso es fundamental entenderlo, porque hay que construir equipos, hay que construir verdaderos equipos. Y por eso el deporte nos ha enseñado que no es lo mismo asociarnos que jugar en equipo. Y a veces desde las organizaciones, sobre todo cuando las estamos concibiendo, cuando estamos emprendiendo, pensamos en la asociatividad como una fórmula para construir organizaciones y para emprender, pero debemos elegir muy bien con quién nos vamos a asociar, porque la asociación es básicamente una vinculación, un contacto que no implica necesariamente jugar en equipo. Y para que la empresa pueda tener éxito, siempre hay que jugar en equipo. Y los equipos son el resultado de un liderazgo asertivo. Los liderazgos empresariales se preocupan por construir equipos, por armar estructuras con gente talentosa, con gente que se identifique con una visión que se comparta, una visión común que motive, que sea esa energía o ese combustible que se transforme en pasión y que haga que la gente aporte en la construcción de ese gran sueño organizacional, como lo hacen los atletas como parte de su equipo. En los equipos hay jugadores que sobresalen, pero hay otros que los llaman obreros. Son esos jugadores que no son vistosos, que no llaman la atención cuando los estamos viendo en el juego, pero que hacen un trabajo a la calladita, un trabajo un poquito escondido, que es fundamental, porque evitan que el contrario gane terreno y porque además ayudan a construir el juego ofensivo, el juego de ataque tan necesario para alcanzar los objetivos. En el mundo de las organizaciones sucede igual. Los liderazgos tienen que procurar construir equipos de trabajo de alto desempeño, gente comprometida, gente talentosa, gente apasionada, que sepa que del trabajo en equipo se lograrán esos grandes resultados a los que aspiramos. La lección número 7. Se trata de gente, no de máquinas. Ustedes pueden ver en esta diapositiva 3 fotografías, 3 imágenes de 3 atletas en situaciones tristes, desalentadoras, posiblemente porque no lograron la marca que necesitaban, porque no ocuparon el lugar que estaban buscando, porque piensan en todo lo que acá hemos conversado. Piensan que el esfuerzo no dio frutos, que fueron 4, 2, 3 años de preparación, que no hicieron lo que deberían hacer y que eso los hace sentirse mal. El deporte
el deporte lo practica la gente. Las grandes marcas la rompen las personas, los humanos. No son máquinas los que hacen deporte, no son máquinas los que ganan torneos, son personas que su energía puede cambiar. No siempre están del mismo estado de ánimo, no siempre piensan de la misma forma. Pueden pasar de la motivación a la decepción en un mismo espacio o tiempo. Eso es algo interesante, cómo un equipo puede perder un partido de fútbol y así su campeonato por una decepción colectiva, por un error mal manejado. Y eso nos posiciona automáticamente en la necesidad de que los líderes sepan reconducir estas energías, entender lo que está pasando en el campo de juego y revertirlo. Y eso es un proceso de educación. Uno tiene que educar al atleta para decirle, mira, vamos a un encuentro deportivo, vamos a jugar y podemos perder, pero hagamos lo necesario para que eso no pase. Pero si en algún momento estamos perdiendo, hagamos lo necesario para revertir esa situación, para cambiarlo a nuestro favor. Eso es educación, eso es entrenamiento, tiene que ver con inteligencia emocional, porque son personas, gente. Eso pasa en las empresas. Las organizaciones, en su política de crear equipos de trabajo, tienen que entender que esos equipos están conformados por personas que sienten, que padecen, que ríen, que lloran, que sienten frustración, que pasan de la motivación a la decepción. Y hay que ver cómo hacemos para que vuelvan de la decepción a la motivación, a la energía positiva, porque al final el éxito de la organización depende de ellos. Y por eso es tan importante las habilidades blandas y por eso es tan importante la capacitación en manejo de emociones. Por eso es tan fundamental hablar de inteligencia emocional, porque es la única forma de que podamos entender la realidad empresarial en la que estamos involucrados. El poder leer correctamente desde la emoción todo lo que sucede día a día en nuestro país, en el mundo. Saber que hoy estamos intentando hacer negocios y conducir una organización en medio de una crisis económica alarmante, en medio de una guerra o varias guerras en el planeta que hacen que las cosas sean más difíciles en todo lo que nos corresponde hacer desde lo que significa tener y hacer una empresa. Y emocionalmente eso tiene que ser adecuadamente leído. Y no solamente leído, sino que esa energía que se desprende de esa conexión con la realidad en la que estamos nos tiene que ayudar a no perder el norte.